Buenas tardes. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Bueno, doctor, sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra clase. Habíamos comenzado a ver la tomografía computada del cerebro y vamos a comenzar a ver ahora, después de ver las hemorragias, accidentes cerebrovasculares, las hemorragias postraumáticas, vamos a hablar un poquito de algunas otras cosas como tumores y algunas malformaciones vasculares. Antes de comenzar, quiero confirmarles los horarios que supongo que ya estarán en plataforma. Les habrán puesto ya en plataforma, supongo. Los horarios, los días que ya tenemos asignados, les voy a anotar acá en el chat, son, que ya las deben tener. Tercera era el día 10 de noviembre, que es día martes, es decir, a las 19 horas. El martes que viene. Recuperatorio. Vamos a anotar acá. Recuperatorio de la primera era va a ser el martes 17 de noviembre, como todos los martes, 19 horas. Recuperatorio de la segunda era va a ser el martes 24 de noviembre, también a las 19 horas. Y el recuperatorio de la tercera era va a ser también el martes 1 de diciembre a las 19 horas. Esos son los días que ya tenemos fijos. Quedaría por terminar de confirmar la fecha del examen final, que teóricamente sería el martes 14 de diciembre. Perdón, el lunes 14 de diciembre, con posibilidad de que sea el martes 15. Esa fecha todavía no me confirmaron, pero la fecha de la tercera era y de los 3 recuperatorios sí ya están. Son esas fechas que les pasé recién y que ya deben estar en plataforma. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora a continuar con nuestro tema que habíamos visto, la tomografía computada del cerebro. En este caso vamos a ver un poquito qué pasa con las patologías tumorales. Vamos a mencionar un par de tumores nada más y primitivos, y después vamos a hacer un poco de mayor referencia a las metástasis, que son mucho más comunes a nivel del cerebro. Fíjense este tumor, que es un tumor benigno en realidad, pero que tiene una presentación bastante característica. Acá lo tienen. Un meningioma calcificado, un tumor de las membranas meníngeas que ya ha pasado un proceso de calcificación. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos calcificación en algún proceso patológico, eso seguramente nos va a hablar de cronicidad, habíamos comentado ya. Ninguna estructura se nos va a calcificar de un día para otro. Y si habla de cronicidad en un tumor, cronicidad importante, seguramente tenderá a la benignidad. Fíjense, acá tenemos la imagen, una imagen bien hiperdensa, que va a estar en contacto con las meninges, por supuesto. En este caso, por la localización, fíjense cómo desplaza un poco la línea media, e inclusive en esta otra tomografía, pero con ventana ósea, puede llegar a producir una esclerosis del hueso adyacente. Lo ponemos como ejemplo. No es un tumor que sea muy significativo ni muy frecuente, pero es un tumor benigno, este meningioma calcificado. Podemos tener también los tumores que se van a denominar gliomas de alto grado, es decir, tumores que van a afectar a las células de la glía, que es todo ese tejido un poco de relleno o de sostén, como podemos decir. Fíjense en un corte sin contraste, por acá,
en un corte con contraste en este otro caso, donde podemos encontrar, fíjense, una imagen a este nivel que se está perdiendo sin contraste, pero que al hacer contraste y otra altura del corte sí aparece, digamos, el tumor. Puede haber una edema de la sustancia blanca, nada más que como procedimiento reaccional. ¿Se acuerdan que dijimos que ante cualquier agresión que sufra nuestro parénquima cerebral se va a edematizar, va a producir exudado inflamatorio? Por lo tanto, nos van a aparecer estas imágenes hipodensas en la zona tumoral. Ahora, lo que sí es significativo por la frecuencia es la presencia de metástasis. Las metástasis sí son frecuentes, podemos decirlo así. Fíjense que las metástasis, en este caso, nos van a aparecer como lesiones únicas o múltiples, generalmente son múltiples, pero bueno, alguna vez habrá sido una sola, o sea, podemos llegar a tomar la metástasis, a pescarla cuando es todavía una sola. Lo más frecuente por ahí es que ya nos encontremos con una serie de metástasis. Fíjense que nos van a aparecer como imágenes nodulares, por acá, fíjense por acá y otra. Pueden tener distintos tamaños, tienen una estructura heterogénea, van a producir en todos los casos, fíjense, edema perilesional, miren acá que bien se ve, por ese exudado inflamatorio que va a circunscribir, a rodear, digamos, la lesión, y van a ejercer o no efecto de masa dependiendo de la localización que presenten y del número que sean, lógicamente. Eso en cuanto a las imágenes metastásicas. El cerebro es un órgano bastante requerido por las metástasis. Piensen que hasta este nivel las metástasis tumorales van a llegar por vía hemática. Y el cerebro, decíamos, es un órgano muy vascularizado. Junto con el hígado y el riñón, perdón, el hígado y el pulmón, podemos decir que son los órganos donde por vía hemática más frecuentemente van a llegar procesos metastásicos tumorales. Si vamos a las malformaciones vasculares, fíjense, vamos a describir algunas. Por ejemplo, y yo les diría que la más significativa, recuerden que habíamos hablado ya, pero llevado al tórax, habíamos hablado ya llevadas al abdomen. Bueno, acá también, a nivel de una de las arterias importantes del cerebro, como es la carótida, pueden presentarse aneurismas. Sabemos ya perfectamente que los aneurismas son dilataciones vasculares, con toda una, habíamos hablado de una connotación bastante significativa para el paciente, porque lo ideal siempre es tratar de hacer un diagnóstico cuando el aneurisma todavía está, como algunos autores dicen, silenciado, antes de que comience a presentar clínica o sintomatología. Porque muchas veces cuando el paciente comienza con algún tipo de sintomatología del aneurisma, esta patología, digamos, ya está, como se dice, en curso. Es decir, digamos que muy cercana la ruptura del aneurisma con lo que eso significa. Por supuesto, dependiendo del área donde se ubica la dilatación aneurismática y de cuál sea el vaso afectado. Obviamente que si el proceso aneurismático lo va a presentar, habíamos dicho, la arteria aorta, el pronóstico es muy sombrío para el paciente. En el caso de los aneurismas carotídeos, por la localización en el cerebro, lo que fuera, también. Por ahí hay otros que pueden llegar a afectar pequeños vasos que pueden ser no tan dramáticos, digamos, para el paciente. Fíjense, un, digamos, corte de tomografía computada, prácticamente trabajados a la misma altura, ventana parenquimatosa, porque estamos viendo el cerebro detalladamente. La diferencia es que acá lo estamos trabajando sin contraste y acá lo estamos haciendo con medio de contraste. Obviamente que con medio de contraste el aneurisma va a reforzar, porque es parte de la arteria dilatada, que todavía está cerrada, todavía está íntegra, no se rompió, entonces va a circular sangre con medio de contraste.
En este caso, fíjense, nos aparece esta dilatación sacular. Acá tenemos la carótida, y esto que está acá es una dilatación carotídea importante de tipo sacular. ¿Por qué sacular? Porque fíjense que esto parece como si fuera un saco, una bolsa, al lado del vaso que está comprometido. Este término sacular viene de saco, y saco en español, digamos, auténtico, saco significa bolsa. Piensen ustedes que toda la extensión de esta dilatación sacular aneurismática va a tener sus paredes marcadamente afinadas, disminuidas de grosor por el mismo proceso que hace la dilatación, y sumado a eso va a estar el latido sistólico, o también como se llama, el golpe o el golpeteo sistólico. Con cada sístole es como un chorro de sangre que va a golpear sobre esa pared que está debilitada, en algunas situaciones muy debilitada, y va a favorecer la ruptura de esa dilatación aneurismática, con todo lo que eso significa. Así como lo vemos en esta arteria carótida, bueno, puede darse en cualquier otra arteria, en la cerebral, en la que fuera, comprometiendo entonces la integridad del paciente. ¿Qué otra malformación podemos llegar a encontrar? Algunas malformaciones arteriovenosas, como esta que está acá, que nos hablan de lo que comúnmente se llama ovillo vascular. Fíjense esto que está acá. Si nosotros vamos a este corte sin contraste, acá lo tenemos con contraste, fíjense que en el corte sin contraste llegamos a ver alguna, digamos, hiperdensidad no del todo notoria a este nivel, pero esta zona está más densa que el resto, pero si le hacemos contraste iodado endovenoso, fíjense que me aparece esta imagen. Una imagen irregular, una imagen que no tiene, fíjense ustedes, una morfología propia, característica. Es como si fuera justamente un ovillo vascular. Algunos autores también hablan de una madeja vascular. Es lo mismo. Fíjense, el ovillo, la madeja en que se lía la lana o el hilo, es, digamos, un conglomerado de estas estructuras, que van a tener, fíjense, vasos arteriales y vasos venosos. Entonces llegamos a encontrar estas imágenes así. El tratamiento será quirúrgico. Pueden pasar, ojo, asintomáticos mucho tiempo, Lo que suele ser notorio en este paciente suele ser la cefalea, una cefalea casi constante, persistente, crónica, y el paciente se va a comenzar a estudiar. Seguramente el médico, el clínico, el neurólogo, quien sea, le pedirá una tomografía, y en la tomografía computada, sobre todo en los cortes en la serie con contraste, aparece esa imagen que es muy categórica, el ovillo vascular. Y fíjense nuevamente, hablamos de esa agresión al parénquima cerebral. Bueno, miren toda la zona perilesional, como aparece por acá. Nuevamente vemos esa hipodensidad perilesional o ese halo hipodenso inflamatorio que está rodeando, decíamos, a la lesión. Bueno, esto en cuanto a este grupo de patologías. Vamos a hablar ahora, 2 o 3 casos más, después vamos a ir a otro tema, sobre la presencia de un absceso cerebral. Un absceso, ustedes saben que es una patología inflamatoria, infecciosa, mejor dicho, localizada. Si esto se fuera más diseminado, ya hablaríamos de un flemón, pero si hablamos de un absceso es algo que está contenido, es algo que está localizado dentro de un territorio determinado, y lo vamos a ver como esto que está acá, que es una lesión nodular, de tipo nodular, de aspecto nodular. Recuerden, nodular por el tamaño, que la vamos a ver hipodensa, con una pared bastante importante, espesor uniforme, menos de 1 centímetro de diámetro, puede ser un poco más, y que va a presentar un importante refuerzo de las paredes.
no de ese centro hipodenso que se mantiene hipodenso, no refuerza con contraste. ¿Por qué razón? Porque dentro del absceso, acá, esta imagen más hipodensa, más negra, digamos, ahí hay contenido purulento, ahí hay pus. No hay vascularización que llegue hasta, hasta ese lugar donde está lleno de pus. Pero fíjense que las paredes van a tener un alto compromiso inflamatorio. Por lo tanto, va a tener una vascularización muy rica. Si hablamos de una vascularización muy rica, hablamos de un refuerzo importante de las paredes después del contraste endovenoso. Y lógicamente, fíjense por fuera, muy marcado, pero muy marcado, lo ven con contraste y lo ven acá sin contraste, al edema perilesional. Piensan que esta lesión inflamatoria, infecciosa en realidad, es muy agresiva para el parénquima cerebral. El cerebro, el parénquima cerebral, reacciona entonces notablemente, como ustedes pueden observar ahí, inflamándose, produciendo exudado inflamatorio, que lo van a encontrar de esta manera que ustedes lo tienen acá. Y en este caso, por la localización del absceso, va a ejercer, fíjense qué bien se ve, efecto de masa, es decir, desplazamiento de la línea media en sentido contralateral. Rechaza, empuja la línea media hacia el otro lado. ¿Siempre produce efecto de masa? Y depende de la localización del absceso. Porque si yo tengo un absceso muy periférico, pongámosle que esté acá casi contra la zona periférica, y por ahí el efecto de masa no sea tan evidente. Pero en este caso, fíjense que el absceso es bastante paramedial, está bastante cerca de la línea media. Entonces, si a eso le sumamos el exudado, el edema perilesional importante, lógicamente que va a haber desplazamiento de la línea media. ¿Qué otras patologías tendríamos que ver? Fíjense que podemos llegar a encontrar esto que yo les presento acá, que se llaman calcificaciones subependimarias. Vamos a encontrar en este corte, tomografía computada con ventana parenquimatosa, una serie de imágenes, fíjense, pequeñas de aspecto nodulillar, que van a ser marcadamente hiperdensas. Fíjense que tienen, podemos decir, densidad cálcica, como ustedes las ven acá. Van a estar generalmente alrededor de los ventrículos laterales. Por ahí no ejercen efecto de masa porque son pequeñas, son procesos bastante crónicos, no hay un importante exudado inflamatorio. Fíjense que algunos inclusive las consideran como hallazgos, digamos, no patológicos, como una variante dentro de la normalidad. En realidad, no son para nada significativos. Fíjense en este otro caso. ¿Qué estamos viendo acá? Tomografía computada. En esta imagen de arriba, un corte axial, por supuesto. En este caso estamos haciendo un corte coronal, ambos con ventana ósea. Fíjense que yo no veo nada del parénquima cerebral. Yo no veo, pero sí veo muy bien la estructura ósea. Recuerden que nos decía que la ventana ósea sirve justamente para ese fin. Poder ver detalladamente la ventana ósea y en algunos huesos, acá se puede llegar a ver, fíjense por acá, diferenciar la cortical de la medular del hueso. Las dos partes, digamos, anatómicas del hueso. Y fíjense, acá nos presentan un osteoma frontal. El osteoma frontal es un tumor benigno que va a ubicarse en el seno frontal. El seno frontal es uno de esos senos paranasales que se van a ubicar en el espesor del hueso frontal. Fíjense, acá lo tenemos. En este caso, en el seno frontal izquierdo. Recuerden cómo nos ubicamos frente al paciente y su tomografía. Es un tumor óseo benigno. Acá va a estar ocupando casi toda la luz del lado izquierdo de este seno frontal. Tiene una estructura homogénea, tiene bordes regulares, tiene una alta densidad, porque
un tumor óseo, un osteoma. Fíjense, el mismo paciente, la misma patología, pero lo vemos desde otro lado, digamos. Acá nos aparece el osteoma. La mayoría de los casos son hallazgos tomográficos, hallazgos radiológicos, que el paciente, por ahí se hace una radiografía para ver senos frontales, porque el médico sospecha que pueda estar teniendo una sinusitis, y nos encontramos con esta imagen, en una tomografía, por supuesto, esta imagen que está acá, y corresponde a un osteoma. ¿Qué se hace? Nada. Hay que controlarlo, digamos, periódicamente, que eso no crezca, o salvo que el paciente presente alguna sintomatología que haga sospechar que pudo haber pasado algo con ese osteoma. Si no, ni se lo toca. Si nosotros habláramos de un osteosarcoma, ahí la cosa se complica, porque ahí esa terminación sarcoma, osteosarcoma, ya nos está hablando de malignidad. Si solamente es un osteoma, es un tumor absolutamente benigno. No ejerce ninguna acción comprometedora para el paciente. Fíjense ahora en hueso, metástasis. Hoy veíamos en parénquima cerebral. Bueno, tenemos que saber algo, que la calota craneal, es un sitio bastante elegido también por las metástasis óseas, por supuesto. Acá vemos en tomografía. Fíjense, este sería el seno frontal, nos ubicamos cómo está puesto el paciente. Miren esta erosión ósea. Fíjense esta imagen, digamos, diferente, patológica, que tiene una serie de calcificaciones radiadas en su interior. Fíjense, como marcas, como líneas en su interior, que va a tener generalmente bordes regulares, aunque tiene algunos contornos que puedan estar difusos, y va a depender la ubicación, el compromiso a otras estructuras anatómicas o no. Compromete en este caso el lado derecho del hueso frontal, y una cuestión frecuente es la erosión del hueso. Fíjense cómo acá está erosionando el tumor. ¿Qué quiere decir erosión ósea? Es como que se rompe el hueso, sin ser una fractura, obviamente. Como que el hueso se estropea, por así decir, se puede llegar a desintegrar y se producen, digamos, justamente soluciones óseas que tienen que ver con esa erosión. Fíjense que en este caso el compromiso puede ser bastante severo, porque la erosión ósea está afectando el techo de la órbita. Entonces puede haber invasión a la cavidad orbitaria. ¿De acuerdo? Ahora, aclaramos algo. Acá en tomografía vemos la metástasis ósea, como ustedes están pudiéndolo comprobar, pero no nos olvidemos de una cuestión. El método de diagnóstico por imágenes más sensible y más específico para el rastreo de metástasis óseas es la centellografía ósea. Eso no nos olvidemos. Utilizando un radioisótopo que es el tecnesio 99. ¿Se acuerdan que veíamos esos mapeos de todo el esqueleto visto de adelante y visto desde atrás, donde veíamos las zonas de hipercaptación, donde el hueso captaba en mayor medida el radioisótopo porque tenía una acentuada y patológica actividad metabólica? Bueno, a mí eso me indicaba que en ese sitio había una metástasis. Y en calota craneal vamos a encontrar frecuentemente metástasis cuando el tumor maligno decide expandirse en cuanto a su secundarismo a algún hueso. Calota craneal, vértebras, costillas, cintura pelviana. Suelen ser los puntos elegidos por las metástasis óseas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tendría ahora que cambiar de pendrive, porque la otra clase la tengo en otro. Si me esperan un segundito, me voy a desconectar un momento para hacer ese trámite y volvemos. Enseguida, en unos minutitos, estamos nuevamente.
efecto la masa de ese meningioma, ya saqué el pendrive, ya no lo voy a volver a poner. Va a ser efecto de masa siempre y cuando comprometa la línea media. Eso es lo que te puedo contestar. ¿Cómo se sabe cuál es aneurisma y cuál es la luz arterial? Por la ubicación, porque primero se va a contrastar el aneurisma, digamos, perdón, la luz, y después se va a ir contrastando el aneurisma. Esa es una manera de poder saber, Felipe. ¿Hay diferencia entre la densidad de la imagen de un glioma y del ACV isquémico en un ATAC sin contraste? Diferencia entre la densidad de la imagen de un glioma y del ACV isquémico en una TC sin contraste. El ACV isquémico te va a dar una hipodensidad, ¿verdad? Con antecedentes clínicos del paciente. O sea, es un paciente que va a tener, por supuesto, determinada edad, habíamos dicho que va a presentar esa isquemia, esa pérdida de conocimiento que no podemos aducir a qué se debe, ese dolor de cabeza intenso, que ahora lo vamos a volver a ver acá, y el glioma, para empezar, es muy raro, es mucho más raro, y no tiene ninguno de esos síntomas anteriores, porque es un tumor. Vamos a continuar un poquito entonces ahora con tomografía computada de cráneo. Vamos a completar en nuestra clase de hoy lo que tiene que ver con TAC de cráneo, de cerebro. Entonces nos quedaría el lunes hacer ese compilado, como yo les había comentado, de ecografía para terminar, digamos, nuestro programa. Bueno, y mañana también tenemos, o sea, para ver otra parte de ecografía. Cuando nosotros hablábamos de tomografía de cráneo, decíamos, recuerdan, que uno de nuestros intereses para poder diagnosticar van a ser las isquemias cerebrales. Recuerden que la isquemia cerebral es una enfermedad que tiene que ver con la llegada, como dice acá, deficitaria de sangre y por lo tanto una hipooxigenación cerebral. ¿Sí? No se está viendo el Power. ¿No se está viendo el Power? No, se ve la carpeta que dice clase, TAC, cráneo y otras carpetas, pero no se ve el Power. Bueno, un momentito, a ver cómo hacemos. ¿Ahí? Sí, ahora sí. ¿Ahora se ve? Bueno, perfecto. Entonces, va a haber una lesión, decíamos, más o menos importante, según la localización, según el tamaño de la zona afectada, y una cuestión bastante significativa que ya lo habíamos comentado, también va a tener que ver, o va a depender, del tiempo que pasó entre que el paciente hizo su isquemia o su ACV isquémico y permanece sin tratamiento hasta que comienza su tratamiento una vez diagnosticada la patología. ¿Qué factores van a influir para que se produzca una isquemia? Lo primero, una oclusión total in situ de una arteria por un accidente trombótico o por la presencia de un trombo, de un accidente tromboembólico. Recuerden que habíamos dicho que anteriormente, hace años, al ACV isquémico lo solíamos encontrar también como trombosis cerebral o embolia cerebral. Generalmente decíamos, ya lo habíamos comentado, producido a raíz de una lesión arterioesclerótica. También pueden haber sido producidas por estenosis, por ahí por alguna estenosis vascular de origen congénito, embolias, en fin, distintos tipos de accidentes, fíjense, obstructivos. Acá no tiene nada que ver la hipertensión. Recuerden que la hipertensión la dejábamos para los ACV hemorrágicos. ¿Sí? Pacientes, en este caso, isquémicos ya de una edad más avanzada, digamos, propio de la edad por la que estaban atravesando esos pacientes. Acá tenemos un esquemita donde nosotros vemos, por ejemplo, como una placa ateromatosa va pegoteándose sobre el endotelio, sobre el interior vascular, y fíjense, lo vuelve rugoso, lo vuelve irregular, lo que va a favorecer la formación de esto que aparece acá en colorado, que es el trombo, un acúmulo de plaquetas y otras células que va a obstruir y puede inclusive detener la circulación. Si esto
termina ocluyendo la luz, el territorio que esté dependiendo de este vaso para ser irrigado y por supuesto oxigenado, deja de poder hacerlo. Fíjense que esta isquemia puede llevar a un infarto cerebral, que va a ser un área de tejido destruida, como los grafica acá, por falta de vascularización, por falta de riego sanguíneo. ¿Qué vaso? Y depende cuál sea el vaso obstruido. Podrá ser la arteria cerebral, podrá ser la carótida interna, la carótida externa, la carótida primitiva. De acuerdo a cuál sea el vaso, será la gravedad o las secuelas que pueden entonces dejar este accidente. Acá nada más que una reconstrucción en 3D, fíjense cómo planteamos toda la red vascular cerebral. No vamos a entrar en detalle porque no hace a lo nuestro, pero como imagenológicamente, con una reconstrucción en 3D con tomografía computada, se puede tener una visualización muy importante, muy interesante de cómo está dada la red vascular. ¿Qué clínica nos va a presentar un paciente que nos llega con un ACV? Esto es importante recordar. Fíjense, debilidad o parálisis del brazo o de la pierna o del rostro de un lado, de la mitad del rostro, de un brazo, de una pierna, generalmente siempre del mismo lado. Puede presentar un entumecimiento. Entumecimiento sería como un adormecimiento u hormigueo en el brazo, otra vez decimos, en la pierna, en el rostro, de un lado del cuerpo. El paciente puede presentar disfagia, puede tener dificultad para tragar, puede tener alteraciones en la visión, pérdida de la visión nublada, diplopía es visión doble, también es característico. Distintos estados que comprometan la conciencia: mareo, confusión, desmayo, coma, en la medida que vamos aumentando la gravedad de la lesión. Y algo que habíamos dicho muy significativo, muy llamativo para el paciente, que va a ser un dolor de cabeza, una cefalea intenso, repentino, de origen desconocido. Comienza de golpe, un dolor de cabeza muy fuerte, muy intenso, que el paciente no sabe aducir a qué se debe. No registra ninguna causa, ninguna situación que pueda llegar a justificar ese dolor de cabeza tan intenso. Fíjense que ante ese paciente, con buena razón, se le va a pedir una tomografía computada. Recuerden que la tomografía computada, decíamos, es esencial para el diagnóstico de los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos. Fíjense, esta imagen, este esquema es un selector de cortes, donde cada rayita de estas a nosotros nos está diciendo a qué altura se hizo o se va a hacer el corte. Y la franja que acá aparece reforzada es la que corresponde a la altura de este corte que ustedes tienen acá. Fíjense, vamos a otro corte, donde empezamos a ver, fíjense en este área, una hipodensidad que nos puede hablar de una isquemia. Tendríamos que tener, por supuesto, como decimos, toda la secuencia de cortes para poder ir analizando. Acá tienen toda una secuencia de cortes, como habitualmente se va a trabajar en estos pacientes con probables accidentes cerebrovasculares. Algunos conceptos para leerlos, igual después lo van a tener. Dice, un ataque de cráneo debe ser realizada urgentemente. Este concepto, grábenlo. Paciente con una sospecha de ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, sí o sí debe hacerse una tomografía computada. Es el estudio, acuérdense, que les va a dar a ustedes la pauta de confirmar o de descartar la patología. Ojo, yo me extiendo un poco más. No solamente para el accidente cerebrovascular, también para las hemorragias o hematomas postraumáticos. Los epidurales, subdurales, extradurales. ¿Se acuerdan que decíamos en la clase anterior? La forma me da la ubicación, media luna, biconvexa,
La densidad me da la evolución, si son agudos, si son crónicos. Todos estos son factores muy importantes a tener en cuenta en el momento de determinar qué tratamiento se le va a dar al paciente. La presencia de hemorragia cerebral no puede ser excluida de manera confiable solamente con la clínica. Es decir, acá, permítanme decirles, la clínica no es soberana. La clínica es indicativa, pero quien me va a decir exactamente si hay o no hay una hemorragia, una isquemia o lo que fuera, es la imagen, porque piensan ustedes que va a ser la imagen objetiva, o mejor dicho, el documento objetivo de qué es lo que hay o de qué es lo que no hay. Aquellos pacientes que son estudiados dentro de las primeras horas, desde el inicio del ACV, pueden dar un ataque normal. Entonces, por ahí, fíjense, tampoco es demasiado imperativo que la tomografía sea hecha inmediatamente de producido el ACV. Habitualmente eso no sucede, porque entre que el paciente sufre el ACV, tiene ese dolor de cabeza, se instala el ACV, va al médico, le indica la tomografía, se hace la tomografía, fíjense que lo más probable es que pasen algunas horas. Entonces, bueno, digamos, esta situación de precocidad para hacerse la tomografía habitualmente no sucede. Bueno, hasta acá, en cuanto a esta explicación, no los quiero confundir. Y vamos a ver algunas imágenes. Esto ya lo vieron, lo único acá vamos a reforzar un poco todo lo que habíamos dicho y nos va a permitir practicar la imagen, digamos. Fíjense este corte. Analicen por favor este corte, una tomografía computada de cráneo, con ventana parenquimatosa, como ustedes tienen acá, donde el diagnóstico acá me dice una isquemia de arteria cerebral posterior, este área que yo les estoy marcando acá con el cursor, de aproximadamente 36 horas de evolución. Una isquemia siempre, tanto en etapa aguda como en etapa crónica, nos va a dar una imagen hipodensa. Hipodensa en el estado agudo y se vuelve más hipodensa en la etapa crónica. O sea, acá ustedes tienen un accidente cerebrovascular isquémico que seguramente tiene que ver con el territorio de la arteria cerebral posterior y agregaríamos del lado izquierdo, porque estamos viendo comprometido el hemisferio cerebral izquierdo. Fíjense que acá prácticamente no hay efecto de masa. No hay efecto de masa porque la magnitud no fue importante, porque el exudado inflamatorio todavía por lo menos no fue abundante, cosa de que pueda llegar a rechazar la línea media hacia el otro lado. Ahora, recuerden esta imagen que ustedes están viendo acá y vamos al ejemplo que sigue. Lo tienen acá. Acá ustedes tienen una imagen normal, un corte de tomografía para comparar con este otro que sí, obviamente, es patológico. Miren esta imagen normal y miren esta que está acá. Fíjense, este área hipodensa, grande, extensa, corresponde también a una isquemia. Podrá ser un ACV isquémico, podrá ser en su etapa aguda, podrá ser en su etapa crónica. Desde el punto de vista práctico no tiene demasiada importancia, lo que sí que nos confirmen que es una isquemia, porque fíjense que no hay efecto de masa. ¿Por qué razón? Porque la isquemia, por decirlo para que nos entendamos, es una patología de menos volumen. La hemorragia es una patología que aumenta el volumen. Entonces vamos a encontrar mucho más frecuente que la línea media se va a ver desplazada hacia el otro lado. Otra imagen, fíjense, donde a nosotros nos muestra esto que está acá, que es el trombo oclusivo, acá. Ojo, esto es sin contraste. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué se ve? Y porque, bueno, dio la casualidad que justamente a la altura en que se hizo este corte estaba el trombo intravascular que fue el responsable de obstruir el vaso, producir la isquemia. ¿De acuerdo? Fíjense que del mismo paciente, un corte más alto, como este que está acá, este está un poco más sobre la base del cráneo, fíjense que vemos los peñascos, las mastoides, etc. Este es un corte más alto,
Fíjense cómo se nos achica un poco la circunferencia. Acuérdense del fenómeno de esfericidad cuando cortábamos la pelota, como habíamos dicho, o el melón o lo que fuera. Y fíjense, no se ve ya el trombo, como se ve acá. ¿Por qué? Y porque el trombo quedó abajo. Yo ya estoy cortando a otro plano, en otro plano. Pero fíjense qué interesante el área afectada por la isquemia. Seguramente pacientes añosos con un perfil que es más compatible del accidente isquémico y no hemorrágico. Fíjense este otro caso. Y acá nosotros tenemos, fíjense la imagen de la izquierda, como decíamos, el stroke. ¿Qué es el stroke? Ese dolor intenso, repentino, sin una causa aparente, que es como un golpe. Stroke, en realidad, por darle una traducción, sería un golpe, un mazazo de golpe inesperado para el paciente. Fíjense que acá tenemos ese stroke que decíamos, hipodenso, porque es una isquemia, seguramente por la ubicación, fíjense, me estaría afectando el lóbulo occipital, está hacia atrás, y este sería del mismo paciente un corte más alto, donde a mí me está mostrando una extensa área del hemicerebro derecho que seguramente está recibiendo una menor cantidad de sangre por esa obstrucción arterial. Fíjense que hay ya un, digamos, moderado compromiso de la línea media, porque a pesar de estar bastante en su lugar, pero miren qué pasó con este ventrículo. Este ventrículo ya está obturado en parte, ya está comprometido por la extensión del accidente cerebrovascular isquémico y seguramente su edema perilesional. Ni hablar, por supuesto, de este caso que les muestro ahora, donde ya estamos hablando, fíjense de lo que les dice abajo, el título, estamos hablando de un infarto carotídeo. Acá el vaso que se ocluyó, que se obstruyó, que se comprometió fue la carótida, y seguramente la carótida primitiva, porque fíjense que estoy teniendo prácticamente la totalidad del hemisferio cerebral derecho isquémico. Obviamente las consecuencias van a ser otras, la magnitud del accidente isquémico es otra, el área cerebral comprometida es otra. A pesar de todo, fíjense que la línea media no está tan comprometida. Los ventrículos sí, vemos una dilatación bastante importante, todo parte del mismo proceso, digamos, inflamatorio, perilesional, reactivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Vemos 2 o 3 imágenes más antes de ir al recreo. Vamos a terminar con la parte de ACV y de hemorragias, y después del intervalo nos vamos a dedicar al traumatismo cráneoencefálico. Fíjense, el otro tipo de accidente, el hemorrágico o hemorragia cerebral, o como antiguamente se lo llamaban, recuerden que dijimos derrame cerebral, ustedes saben que va a estar definida como la salida de sangre de un vaso a nivel cerebral. Y esto puede producirse bien adentro del parénquima cerebral, vamos a hablar de una hemorragia cerebral intraparenquimatosa, o más hacia la periferia, pero por debajo de las meninges, donde vamos a hablar de una hemorragia subaracnoidea. No estamos hablando de los hematomas subdurales, epidurales, eso es otra cosa. Estas son hemorragias producidas por un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos ver? Bueno, fíjense acá, por ejemplo. La imagen que tienen acá a la izquierda ya la conocemos, es la que vimos hace unos momentos. La isquemia con su stroke. Fíjense acá, esta imagen, este corte, es una tomografía computada de cráneo con ventana parenquimatosa sin contraste. Sin contraste. ¿Esto qué es? Este es el stroke hemorrágico. Porque tanto la isquemia como la hemorragia dan ese dolor, decíamos, intenso, repentino de cabeza, esa cefalea intolerable que va a referir el paciente.
Las dos, les recuerdo, estos dos casos fueron tomografiados en etapa aguda. En etapa aguda, el stroke me aparece hipodenso, bueno, es isquémico, acuérdense lo que dijimos la clase pasada. En etapa aguda, el stroke me aparece hiperdenso, lógicamente será hemorrágico, como lo tienen. Muy bien. A ver, tengo una pregunta. Cuando el infiltrado inflamatorio comprime el ventrículo correspondiente, ¿se habla en de efecto de masa o no siempre? Siempre, para hablar o no de efecto de masa, Jonathan, hay que tener en cuenta si la línea media está en su lugar. Por ahí la línea media está en su lugar, no hay efecto de masa, pero sí hay dilatación del ventrículo. ¿De acuerdo? Es decir, el ventrículo se comprometió, se dilató, pero todavía no empujó la línea media hacia el otro lado. Si el proceso avanza, puede llegar a serlo. Si no, ahí quedó. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta acá, paramos unos minutitos, hacemos nuestro intervalo y vamos a continuar con traumatismos de cráneo, que es un tema bastante significativo también. Nos vemos en unos minutos.
lo que tiene que ver con traumatismo de cráneo. Fíjense que lo solemos encontrar como TCE, que quiere decir traumatismo cráneoencefálico. Vamos a definirlo como una lesión traumática producida sobre, y fíjense, 4 posibilidades o 4 estamentos. Sobre el cuero cabelludo, nos vamos un poquito más adentro, sobre la bóveda craneal, y finalmente sobre su contenido, sobre el tejido encefálico. 3 estamentos quise decir. Existe una lesión cerebral primaria, dice, inmediata, no modificable por el tratamiento, que es producida por el impacto directo, por el golpe, por el traumatismo. Puede ser un scalp sobre el cuero cabelludo, es la efracción, la rotura del cuero cabelludo. Puede sumarse una fractura, lesión de la bóveda craneal, o puede llegar a tener alguna lesión, ya sea un hematoma epidural, extra o subdural, una contusión cerebral, una hemorragia intraparenquimatosa, es decir, cuando ya el proceso compromete o involucra al encéfalo. También puede darse un mecanismo de desaceleración, aceleración brusca, la lesión por contragolpe, es decir, la flexión y la extensión brusca, que puede llegar a producir hematomas, hemorragias intradurales, subdurales, y una lesión bastante significativa que es el daño axonal difuso. Todo esto se da por el tipo de lesión en contragolpe, es decir, es como que la flexión se produce bruscamente, pero la masa encefálica tiende a ir hacia atrás y viceversa, por la desaceleración producida por el mismo traumatismo como habíamos mencionado. Fíjense, en este caso tenemos la imagen directa, real, de un traumatizado, de un accidente, un traumatismo de cráneo, donde vemos, fíjense, lesión de cuero cabelludo, lesión de calota craneal y posiblemente haya lesión cerebral encefálica. Miren acá una tomografía, ventana ósea, ventana parenquimatosa. Fíjense en la cual, en la ventana ósea, acá se ve esta solución de continuidad tan propia de los huesos planos, que fíjense, en la ventana parenquimatosa prácticamente no la vemos, pero sí se puede llegar a ver en esta ventana lo que sería este hematoma extracraneal, digamos el chichón, el hematoma producido por esta fractura. ¿Sospechamos que es otra cosa, una sutura? Miremos el otro lado. En el otro lado no tengo la misma imagen. Esto es una sutura. Esto es una sutura. Fíjense que tengo esta imagen en la calota del lado derecho, la misma imagen a la misma altura prácticamente en la calota del lado izquierdo. Me dice, eso es un trazo suturario, unión de dos huesos de la calota. Esto es una fractura, porque esta imagen yo no la tengo sobre el otro lado. Fíjense que vamos a encontrar, pueden haber distintas formas de presentarse. En este caso, fíjense, hay una fractura, observen cómo se ven las partes óseas, hay una contusión, ese golpe cerebral, digamos, y puede llegar a aparecer, como ven acá, lo que se llama neumoencéfalo, que es entrada de aire por esa fractura expuesta que ustedes tienen acá, con distintos grados, digamos, de compromiso según haya sido la magnitud del traumatismo producido. ¿Cuáles son las lesiones cerebrales que pueden llegar a haber en un traumatismo cráneoencefálico? Fíjense que acá en este cartel a nosotros nos presenta un poco los 4 tipos o los 4 grados, podemos decir, de esa lesión. Si vamos de lo menos comprometedor para el paciente a lo más significativo, lo primero será una conmoción cerebral. ¿A qué llamamos conmoción cerebral? Fíjense que es un término que lo habrán escuchado muchas veces. Se da por una interrupción transitoria menos de 10 minutos del conocimiento. La gravedad va a depender del daño, por supuesto. En los chicos, este tipo de situación, la conmoción, va a producir convulsiones benignas, somnolencia, vómitos. En los niños mayores o en los adultos
también un estado que se llama amnesia postraumática inmediata. Es decir, el paciente recuerda todo hasta el momento del traumatismo. Ahí es como que hace un paréntesis, un blanco, y no se acuerda el momento del traumatismo, el momento del accidente, el golpe. Y vuelve a recuperar la noción, el conocimiento, la noción de tiempo y espacio, una vez pasado el traumatismo, digamos. Generalmente esto no demuestra daño cerebral. En general, la evolución es favorable, no se presentan complicaciones y recuerden, este estado puro de conmoción cerebral no lo vamos a ver en la imagen. ¿Por qué razón? Porque no hay lesión orgánica. Todo esto es sintomatológico, es clínico, pero no hay lesión orgánica. Ahora, cuando pasamos a este segundo grado de compromiso, vamos a hablar de una contusión cerebral. Una contusión es un golpe, un traumatismo cerrado, contuso. En este caso vamos a hablar de pequeñas áreas hemorrágicas, microscópicas, que pueden aparecer después del traumatismo y pueden asociarse a otro daño cerebral. Puede haber deterioro neurológico, pero si es solamente una contusión, después del tratamiento médico promete una buena evolución. Tercer estrato, edema cerebral. Una de las complicaciones más graves del traumatismo cráneoencefálico suelen originarse en las periferias de las lesiones focales. ¿Se acuerdan del halo inflamatorio perilesional? Bueno, aumenten la cantidad de ese exudado inflamatorio y ese cerebro se va a edematizar. Clínicamente, ¿a qué nos puede llevar? A un síndrome de hipertensión endocraneana. Porque si yo meto, por así decir, a presión líquido dentro de la bóveda craneal, la presión que normalmente existe va a verse aumentada, va a verse deteriorada en más. Por lo tanto, vamos a tener signos o síntomas de una hipertensión endocraneana o un aumento de la presión intracraneana. Paciente que hiperventila, hipoxémico, hipertenso, etcétera, etcétera. Y lo más grave que puede suceder es el daño axonal difuso. De gran importancia, fíjense, por la frecuencia y por el mal pronóstico. ¿Qué significa un daño axonal difuso? Rotura axonal por los movimientos bruscos, cefálicos que decíamos recién, de tipo angular, esa flexión y extensión brusca, o de rotación o de giramiento brusco también. Piensen ustedes, si hay lesión axonal, si hay rotura axonal, se interrumpe el impulso nervioso, con todo lo que eso significa, tanto para la vía sensitiva como para la vía motora. ¿Qué imágenes podemos encontrar? Fíjense, no mostramos imagen de conmoción porque decíamos que la conmoción cerebral pura no da ningún signo imagenológico, es clínico. Ahora, si es un poco más severo, ya vamos a hablar, decíamos, de una contusión cerebral. ¿Qué podemos encontrar? Fíjense estos pequeños foquitos hiperdensos, pequeños, miren, esto corresponde a esas hemorragias microscópicas que decíamos. Ojo, microscópicas no porque tengamos que verlas en el microscopio, sino porque son chiquitas. A eso se refiere. Fíjense que pueden estar un poco más presentes o de mayor tamaño, y fíjense estos ejemplos de contusiones hemorrágicas. Múltiples imágenes hiperdensas rodeadas de un halo claro, un halo hipodenso perilesional en distintas áreas del cerebro. Fíjense que estas son contusiones o hemorragias típicamente postraumáticas. Esto no podemos confundir con un ACV hemorrágico, porque un ACV hemorrágico nos va a dar, piensen ustedes, por favor, una lesión única. Se rompió un vasito y se produce una lesión a raíz de una hipertensión arterial. En este caso, fíjense la multiplicidad de imágenes hiperdensas. Esto se debe a que esa sangre inunda el parénquima cerebral. Tampoco es una hemorragia o un hematoma epidural. Acuérdense, tienen otra localización, otra forma, media luna, biconvexo. Esto está adentro del cerebro. Son contusiones hemorrágicas
intraparenquimatosas. Repasamos un poquito las hemorragias que habíamos visto recién, postraumáticas. Fíjense, las extradurales, las subdurales. Habíamos dicho la extradural, una colección hemática entre la calota craneal, entre el hueso y la dura madre. Ya vamos a ver enseguida la imagen. Pueden ser urgencias neuroquirúrgicas, sobre todo cuando hay que descomprimir, etcétera. Igual después les pasamos esto. Quiero terminar el tema ahora. Ya vamos a ver la imagen enseguida. El hematoma subdural, una colección de sangre entre la superficie del córtex, es decir, entre la superficie del cerebro y la dura madre o las meninges. El pronóstico va a depender de qué forma se presenta, de la magnitud y de la cantidad, más o menos, del edema cerebral que se va a instalar, acuérdense, rodeando la lesión, que si es abundante, recién decíamos, nos puede dar un síndrome de hipertensión endocraneana, etc. Miren ahora esta imagen y díganme ustedes, piensen ustedes, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hemorragia estamos hablando? Fíjense que es una hemorragia intracraneal, porque está por dentro del cráneo, lógicamente, pero fíjense la forma y fíjense la densidad. Obviamente, son dos cortes tomográficos que pertenecen a dos pacientes distintos, porque en este caso la patología está en el hemisferio o en el hemicráneo izquierdo, y acá está en el hemicráneo derecho. Fíjense, forma biconvexa, densa, hiperdensa. La forma me da la ubicación, por lo tanto va a ser extradural, también llamado epidural. En realidad el término correcto es extradural, por fuera entre la dura madre y el hueso. En los dos casos tienen forma biconvexa, observen bien. La densidad hiperdensa, por lo tanto estaría, mejor dicho, en etapa aguda. Con la cronicidad se volverán hipodensos. Recuerden que habíamos comentado esa situación. Miren ahora este otro. Vamos a estos dos. Fíjense este que está acá arriba. Acá nos aparece. Sobre el hemicráneo derecho. Fíjense que hay compromiso de la línea media. Observen los ventrículos, como además de estar desplazados, también están modificados en su forma o en su tamaño, digamos, en su volumen. Y yo les pregunto, les digo, forma de media luna. Ubicación, si es una media luna, son los que están un poquito más adentro. Es decir, es un hematoma subdural. Densidad, hiperdenso. Hiperdenso respecto al parénquima cerebral, obviamente. Por lo tanto, estaría en una etapa aguda. ¿Qué diagnóstico hago con esto? Un hematoma o una hemorragia subdural aguda. ¿De acuerdo? Vamos al de abajo, a este. Un corte más alto. Fíjense, la línea media está en su lugar. Y acá veo la patología. En el hemicráneo derecho también. Forma biconvexa. Por lo tanto, por la forma biconvexa, a mí me está ubicando esta lesión como extradural o epidural, si ustedes quieren. ¿Qué densidad tiene respecto al parénquima cerebral? Es hipodensa. Por lo tanto, estaría en una etapa o en un estadio crónico. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, no se olviden de esto y no se van a confundir y van a hacer diagnóstico. La forma me da la ubicación de la hemorragia o del hematoma. La densidad me da la evolución. Por lo tanto, media luna hiperdensa, estamos hablando de un hematoma subdural agudo. Biconvexo hipodenso, estamos hablando de un hematoma extradural crónico. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que recordar de esta cuestión. Fíjense que en estos pacientes muchas veces va a haber que hacer una craniectomía, como está acá, para que esta línea media, fíjense que está absolutamente desplazada en sentido contralateral, retorne a su lugar, pero fíjense el compromiso ventricular que tiene este paciente. Seguramente por la gran cantidad de edema perilesional que está presentando.
Muy bien. Una imagen les quiero mostrar porque ya estamos terminando. Una imagen de lo que habíamos hablado anteriormente también, que tiene que ver con los aneurismas. Una tomografía computada con contraste endovenoso iodado, donde miren ustedes esto que me aparece por acá. Una dilatación aneurismática hiperdensa, dijimos, esto se está haciendo con contraste iodado endovenoso, muy bien. Acá tienen esa dilatación aneurismática sacular que hoy habíamos comentado. Si yo tuviera, no lo tengo acá, para comparar el corte sin contraste, voy a ver que con contraste esto me refuerza. Porque el aneurisma, si todavía es una lesión cerrada, si todavía no sufrió el accidente aneurismático, que es la ruptura del aneurisma, yo tengo circulación sanguínea. Por lo tanto, el medio de contraste va a llegar por vía hemática y me va a reforzar la imagen del aneurisma post-contraste. Miren esto que está acá. Esto es una reconstrucción tomográfica. Fíjense, reconstrucción tomográfica, habíamos dicho, en 3D, en 3 dimensiones. Yo tengo alto, tengo ancho y tengo sensación volumétrica, sensación de volumen, de profundidad, con sustracción de algunos elementos. Porque fíjense que lo que yo acá estoy viendo es cráneo, es decir, estructuras óseas y estructuras vasculares, nada más. Sustraje todo lo que es parénquima, todo lo que es el resto del contenido, para tener una imagen un poco más detallada, con mejor contraste. ¿Se acuerdan que decíamos que era una treta que se podía hacer para mejorar la imagen, para optimizar la calidad de la imagen? Y fíjense esta dilatación, esta bolsita, digamos, que tenemos acá. La misma imagen acá la tienen, magnificada, agrandada. Y miren lo que es la dilatación aneurismática de este vaso. Observen ustedes hasta qué punto ese vaso tiene, digamos, elasticidad para permitirse ir ampliándose sin que se rompa. Pero lógico, pensemos, eso tiene un límite. Va a llegar un momento que tanto se va a dilatar, tanto se va a adelgazar la pared y va a seguir sufriendo el choque sistólico, el latido sistólico, que me va a romper el aneurisma. Ese es el peligro potencial de la dilatación aneurismática. Lo ideal, como decíamos, siempre es llegar antes de que eso se produzca. Porque si no, para este paciente, piensen ustedes, el pronóstico es realmente trágico. Bueno, muy bien. Con esto estamos finalizando nuestra clase. Dimos toda una recorrida y repasamos un poco lo que habíamos visto en la clase anterior en cuanto a lo básico que tenemos que conocer sobre las neuroimágenes. Tomografía computada y por ahí alguna radiografía, por ahí alguna resonancia, pero fundamentalmente nos basamos en tomografía computada. Estudio que tiene una buenísima sensibilidad y una alta especificidad para hacer diagnóstico de accidentes cerebrovasculares, de hemorragias postraumáticas, del tipo que fuera. ¿Alguna pregunta quieren hacer? ¿Que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro o que quieran preguntar? Si no hay preguntas, mañana, ¿qué tema sería? Mañana vamos a ver, vamos a comenzar con ecografía. Mañana vamos a ver ecografía de la gestación, la ecografía del embarazo normal. La semana que viene, que nos queda la clase del lunes, vamos a ver, como yo les dije, un compilado de ecografía, de pequeñas partes. Ecografía de tiroides, ecografía de testículo, ecografía de próstata y ecografía músculoesquelética, que son aplicaciones más recientes, digamos, de la ecografía para el diagnóstico por imágenes. Muy bien. Perfecto, Pereira. Ahora después voy a abrir mi correo, me fijo y te contesto. Correcto. Nos vemos mañana entonces. Si hay alguna cuestión, alguna otra pregunta. Mañana a las 19, por supuesto, nos encontramos. Hasta mañana. Que pasen bien. Gracias a ustedes por participar.